Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Easy Control Z, el primer video de la serie de videos del backend de nuestro proyecto Niñeras. El día de hoy hablaremos acerca de la construcción y modelación de la base de datos, la cual decidimos en el stream pasado que fuera relacional. Entonces vamos a ver cómo la estructuramos a partir de las ideas y conceptos que tomamos con el equipo de Easy Control Z en el stream. Y iremos paso por paso hasta llegar al punto de montar la base de datos en un servidor pequeño de MySQL. Iniciemos. Bueno, entonces lo primero que hicimos a partir de los conceptos que sacamos en el stream pasado fue el diccionario de datos, el cual consta de dos partes: las entidades y las relaciones. Entonces las entidades puede ser cualquier sustantivo, sujeto, persona, animal, cosa, bueno, cualquier sustantivo que encontremos entre las ideas y conceptos que saquemos. En nuestro caso tenemos los usuarios, los administradores, las niñeras, niñeros, los clientes, los horarios, los contratos y los pagos. Listos. Y lo otro pues son las relaciones. Las relaciones, las cuales son verbos, ¿cierto? Que lo que hace es decir qué relación tienen las entidades entre sí. Entonces, por ejemplo, qué relación tiene un cliente con una niñera, qué relación tiene un cliente con un contrato, qué relación tiene una niñera con un horario, y bueno, y así. Entonces, las relaciones que sacamos a partir de los conceptos anteriores son: establece, accede, asignado, realiza, tiene, termina y califica. Entonces, estas relaciones, pues así a simple vista no, pues parecen no tener sentido, ¿cierto? Pero si nos vamos pues a sus descripciones, digamos que la idea es decir qué significa este accede con respecto pues a las entidades. Entonces, por ejemplo, accede. Un usuario tipo cliente accede a un contrato con un usuario tipo niñera, ¿cierto? Algo que también tienen las relaciones son restricciones. Entonces, por ejemplo, miremos esta relación: establece. Entonces, un usuario tipo niñera establece el horario de un día de la semana. Entonces, aquí pusimos una restricción que es: solo puede tener 7 horarios, uno por cada día de la semana. Es claro, porque no podemos tener eh, un horario diferente cada lunes, ¿cierto? Y bueno, y así, entonces, así se armó el diccionario de datos, ¿sí? Ustedes pueden venir en cualquier momento a revisar pues el diccionario de datos, el cual de pronto en el futuro se pueda pues modificar o ampliar si vemos que necesitamos pues más entidades y más relaciones. ¿Listos? Después de tener el diccionario de datos, lo que hicimos fue un diagrama que se llama el modelo entidad-relación, el cual es simplemente pasar a gráfico el diccionario de datos. Entonces acá podemos ver otra cosa que hace, digamos, este gráfico es mostrarnos los atributos o valores que tienen cada entidad, o qué atributos surgen de las relaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos los usuarios, ¿no? Entonces sabemos que el usuario, según nuestro diseño anterior, o más bien nuestros wireframes anteriores, pues por lo menos necesita un usuario y contraseña, ¿cierto? Y también sabemos que para el caso de las niñeras necesitamos una foto de perfil, ¿cierto? Entonces vámonos aquí. Entonces por eso se le puso como el usuario, contraseña y la imagen de perfil. Algo que identificamos es que es el usuario administrador, el usuario niñera y el usuario cliente son todos usuario, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el administrador y el cliente pues no tienen datos adicionales porque ellos simplemente entran, revisan
Y por ejemplo el cliente hace un paso adicional que es contratar niñeras, pero no muestra su información al resto de usuarios, ¿cierto? En cambio las niñeras pues sí tienen como la idea es que los clientes las busquen y sepan qué hacen, cuáles son sus servicios como su precio de sus servicios. Entonces, pues ellas sí tienen como unos atributos extra, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el precio, pues que ella cobra por hora, la descripción de su servicio, eh, y ya, y estos tres, ahorita los analizamos un poco más a fondo. Entonces, también podemos aquí en el gráfico de modelo entidad relación, entonces podemos establecer cómo funcionan estas relaciones y qué tantas entidades se involucran en esas relaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente realiza n pagos, o sea, muchos pagos, uno 2 3 4 5 pagos, a un contrato, ¿cierto? Y además, aquí podemos ver que cuando existe un pago, pues hay una fecha de cuándo se hizo ese pago y hay un valor de ese pago, ¿cierto? ¿Cierto? Podemos ver aquí, tenemos otro caso interesante, por ejemplo, el califica. Entonces resulta que un cliente contrata a una niñera y él, él la niñera pues va y hace sus servicios, no sé qué, ¿cierto? Y el cliente entonces lo que hace es asignar una calificación, o sea, califica el valor, el servicio que realizó la niñera y en ese caso sale este atributo para el contrato, o para más bien la relación califica cliente-contrato, que se llama puntaje, el cual vamos a ver reflejado también en la niñera. Entonces, cada vez que un cliente califique a un contrato, vamos a tener que el puntaje se nos va a actualizar. Ahora miremos como la última relación que tiene una niñera con otra entidad, que en este caso son los horarios. Entonces aquí vemos la restricción, ¿no? Entonces, una niñera puede establecer de máximo 7 horarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 7 horarios? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y pues las horas disponibles, entonces es como, por ejemplo, el día lunes, la niñera está disponible de 8 a 12 y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Pero en cambio, digamos, el domingo no está a ninguna hora. O, por ejemplo, el sábado está solamente mediodía. Entonces, digamos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? Entonces, esas son pues las horas disponibles. De ahí pasamos al modelo relacional, que digamos es ya pasar lo anterior a tablas de una base de datos relacional, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es coger con los atributos y repartirlos en diferentes tablas, teniendo en cuenta pues las relaciones que ya teníamos, ¿no? Entonces, de ahí sacamos que hay 5 tablas. Bueno, entonces las tablas son usuario, niñera, pagos, contratos y horarios. Entonces, esta decisión de sacar las niñeras por aparte es pues para guardar los datos que son únicos de las niñeras, ¿no? Como la descripción del servicio, el valor por hora, su puntaje, los trabajos finalizados que sale pues, de los contratos que finaliza y la disponibilidad, ¿no? De aquí pues podemos resaltar pues que tenemos las PKs, ¿cierto? Que son las primary keys o llaves primarias, las FKs que son las foreign keys o llaves foráneas o llaves que vienen de otras tablas, ¿no? Y pues acá también como las limitaciones pues de cada tipo de campo, ¿no? Entonces aquí le decimos que el nombre del usuario solamente puede tener 20 caracteres y la contraseña, por ejemplo, tiene 32. Esto es porque vamos a utilizar la encriptación MD5.
Si en algún momento quieren saber de qué trata esta encriptación, podemos pensar en hacer un video acerca de encriptaciones y temas de contraseñas, ¿no? Listos. Y pues también otra cosa por acá que tenemos son los tipos enum, ¿cierto? Que nos dan valores que ya sabemos cuáles son y no hay más además de los que establezcamos acá. Por ejemplo, la disponibilidad de una niñera, que solamente es si está disponible, no disponible o si está trabajando cuando esté en un contrato, ¿no? Y ya, esas son las tablas que nos salieron. Pueden entrar a revisar en nuestro GitHub eh, cómo están relacionadas y el resto de campos detallarlos uno a uno. Y ahora, después de esto, lo que hicimos fue, a partir de esto, crear o generar el código para crear las tablas de la base de datos, ¿no? Entonces esto ya es pues, el código como tal en SQL de lo que teníamos acá atrás, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que por ejemplo las primary key, que son pues las llaves primarias, ¿cierto? También acá pues definimos que esas llaves primarias sean autoincrementales para no tener que nosotros tener que estar aumentando de uno en uno, no sé qué, bueno. Y tenemos por acá las definiciones de cuántos caracteres queremos. Eh, por acá, ¿qué más? Tenemos el tipo enumerable, que también pues ya lo teníamos acá definido, ¿no? Entonces pues simplemente esto es el código que nos va a servir para crear las tablas en una base de datos pues ya MariaDB, ¿no? O MySQL. Listos. Entonces ya para finalizar como ya todo esto, entonces lo que vamos a hacer es, yo aquí tengo un PHP en el cual pues vamos a montar nuestra base de datos y vamos a hacer unas pruebitas a ver cómo podría funcionar, ¿no? Entonces vamos a poner una nueva base de datos. Aquí un truquito es por lo general siempre utilizar UTF-8, que es pues una colección de caracteres que contiene pues tildes, señas, caracteres especiales. Esto aguanta emojis, JSON, lo que quieran. ¿Listos? Entonces es como un truco. Aquí le podemos poner un nombre que me recomienda porque ya lo he intentado. Entonces en la base de datos babysitter le damos crear, ¿cierto? Y ahora le damos acá en SQL y lo único que hacemos es pegar lo que tenemos allí en el otro lado y le damos aquí en continuar. Listos. Digamos que lo primero sería tener usuarios, ¿no? Entonces digamos creemos un primer usuario que se llame admin, no sé. El password pongámosle admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se acuerdan que les comentaba del MD5, pues acá MySQL ya nos tiene listos esa función. Ahorita vemos esto cómo se refleja. Entonces decimos que este es un admin, ¿no? Entonces admin. Foto, pues lo podemos dejar así vacío por ahora. No, pues no tenemos problema, ¿no? Creemos uno nuevo. Digamos que este es, bueno, aquí nos recomiendan la niñera. Password, pongámosle niñera 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Rol, niñera, listos. Bueno, aquí vemos que solamente me deja crear dos, pero aquí al final pues me deja añadirle una nueva con el número 3, listos. Entonces vamos a crear un cliente con el password cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que me acuerdo, aquí faltó elegir que fuera MD5, ¿no? La salida. Uy, MD5, listos. Por acá también MD5. El rol sería cliente, bueno, customer. Y la foto lo dejamos así, ¿no? Bueno, aquí ya podemos ver pues que los usuarios se crearon y miren esto. Entonces, esto es lo que les decía, el MD5 lo que hace es encriptar, digamos, ese del admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, niñera 1, 2, 3, 4, 5, 6,
eh, y nos lo parsea de una a una codificación que nosotros como administradores no podemos leer, es decir, no vamos a poder saber qué contraseña puso qué usuario, ¿no? Entonces vamos a crear una niñera. A ver, entonces insertar, aquí, entonces nos pide un usuario, entonces aquí podemos ver que tenemos la niñera. Digamos, soy un hombre comprometido con el cuidado. No sé, puede ser algo como eso. Digamos que la hora la cobro, no sé, a 40.000. Como por poner un valor, ¿no? Y bueno, esto le pusimos al puntaje, le pusimos en los valores por defecto que fuera y por defecto 10. ¿Esto por qué? Porque nuestra calificación va a ser de 1 a 10. Entonces, digamos que al calcularlo, al iniciar, todas inician con un puntaje igual a 10, ¿cierto? Ya después lo que va a pasar es que al ir promediando, o bueno, pues, digamos que se van poniendo más puntajes y se va promediando todos los puntajes. Y esto, pues, lo que va a pasar es que se va a reducir si nos ponen puntajes menos que el 10, ¿no? Finished Works también le pusimos un valor por defecto de 0, pues porque pues, si se crea una niñera, pues no tiene todavía trabajos terminados, ¿no? Listos. Bueno, ahora vamos a crear aquí un horario, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer aquí soy un hombre comprometido, el día lunes. Y bueno, entonces la idea de este time range, pusimos aquí también una descripción, aquí la podemos ver, aquí, arreglo de horas disponibles en formato JSON. Entonces ese arreglo, lo que tenemos pensado es que sea, pues esto es un JSON, ¿no? Y entonces, por ejemplo, que diga de 8 a 12. ¿Recuerdan que decíamos que tenemos el lunes? Y decíamos que de 8 a 12 y desde la 1, que puede ser desde las 13, ¿cierto? La 1 son las 13, hasta las 5, que son las 17, ¿no? Listos. Y continuar. Digamos que el lunes es el único día que está disponible, ¿no? Listos. Ahora vámonos a crear un contrato, ¿no? Entonces, digamos que pues el cliente, ¿no? Va a contratar a quién? Pues a la niñera, que es la número 1, que soy yo. Y digamos que la va a contratar por 5 horas, ¿no? Entonces, digamos que en el código del back, lo que haríamos es pues calcular, ¿no? Entonces 5 horas por el valor del que puso la niñera, que pues, si recordamos antes era 40.000, ¿no? Entonces eso nos da 200.000. Listos. Aquí pues le pusimos que status por defecto created, ¿no? El created on le pusimos un valor por defecto que sea pues, la fecha actual, ¿no? Y el finished on le vamos a poner que sea nulo, porque pues al inicio, digamos, cuando se está creando, en la finalización pues todavía no. Le damos continuar, team. Vamos a ver aquí cómo quedó. Entonces nos quedó contrato 1, cliente, el número 3, que es el cliente, baby sister, soy un hombre comprometido, ¿cierto? 5 horas, valor 200.000, status created, score nulo, porque pues al momento de la creación pues no se ha asignado un puntaje, ¿no? La fecha de creación, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es que esta fecha de creación, como tenemos el current timestamp, él coge la hora actual en la hora del UTC, que el UTC es pues la hora central del mundo, ¿no? Que es el mismo GMT, ¿no? Aquí lo voy a escribir, UTC GMT.
que es pues la hora cero, ¿cierto? Listos. Entonces digamos que ese cliente pues va a pagar, ¿no? Entonces el cliente número 3 al contrato número 1. Entonces decíamos pues que puede realizar varios pagos o pagar varias veces, ¿no? Entonces digamos que va a pagar el primer pago y solamente tenía 150.000, ¿no? Decíamos que valía 200.000, ¿no? Entonces 150.000. Y aquí le damos en continuar. Entonces aquí ya se creó el pago, ¿cierto? Y lo que pasaría en el código del back es que el contrato ya no estaría creado, sino estaría en pending payment, porque va a 150.000, le faltan 50.000 pesitos, ¿no? Eso sería todo por el video de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigan en el resto de nuestros videos y streams. Y gracias.